Ahí listo. Entonces, para esta materia de derecho probatorio, vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces voy a proyectar el microdiseño. Espérame. Entonces, esta materia entonces se encuentra ubicada en el séptimo semestre. La evaluación va a consistir en lo siguiente, ¿listo? Vamos a determinar unos porcentajes. Esos porcentajes van a estar fijados de la siguiente forma. Por un lado, va a ser actividades de clase. Estoy acá y no sé por qué se me subió. Van a ser actividades de clase, va a ser los parciales de la materia. Ah, yo estaba proyectando otra cosa. Espérame, 5. Estoy proyectando en la Getty. Entonces, es este. La asignatura entonces va a estar dirigida, o más bien la evaluación de la asignatura va a estar dirigida de la siguiente forma. 30% actividades de clase, 30% Getty y 40% actividades de la clase, ¿sí? Talleres, participaciones, exposiciones, entonces todo va a estar dentro de este 30% de actividades de clase. ¿Cuáles van a ser entonces las temáticas? Vamos a empezar por unos conceptos preliminares del derecho probatorio, vamos a estudiar entonces de teoría general de la prueba, vamos a determinar en qué consiste este derecho probatorio y cuál es su importancia para el derecho procesal y sustancial. Vamos a determinar también el objetivo de la prueba, para qué es que nosotros vamos a relacionar la prueba dentro de un proceso judicial. También vamos a determinar el fin de la prueba y el tema de la prueba, ¿sí? En qué se va a centrar la prueba dentro de este proceso judicial, la importancia de la prueba, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver hechos que se deben probar, ¿sí? Hechos que no están obligados a probarlos o que no se deben probar dentro de un proceso judicial. Y por tercer lugar, los hechos que aparentemente no se deben probar, pero que a la final sí deben ser objeto del material probatorio. Por otro lado, vamos a ver principios generales del derecho probatorio, todo por lo general. Todas las ramas del derecho están ubicadas en la Constitución y la Constitución también trae, tanto la Constitución como la ley traen unos principios. Entonces, frente a estos principios vamos a ver necesidad de la prueba y la prohibición de aplicar el conocimiento privado por parte del juez sobre los hechos que se están probando dentro de un proceso judicial. Vamos a mirar entonces también la eficacia jurídica y legal de la prueba, unidad de prueba, comunidad o adquisición de la prueba, interés público en la función de la prueba, lealtad y propiedad o veracidad de la prueba, contradicción de la prueba. Obviamente esta contradicción en desarrollo del derecho a la defensa y la contradicción, igualdad de oportunidad para la prueba, publicidad de la prueba, formalidad y legitimidad de la prueba, preclusión de una prueba, inmediación y dirección del juez en la producción de la prueba, imparcialidad del juez en la dirección y apreciación de la prueba, originalidad de la prueba. Otros principios son la concentración, la pertinencia, conducencia, idoneidad y utilidad de la prueba. Esto es súper importante porque a partir de estos principios es que nos van a decretar o no una prueba dentro de un proceso judicial. La naturalidad o espontaneidad de la prueba, legalidad y licitud de la prueba, libertad de la prueba, obtención coactiva de los medios materiales de la prueba, apreciación de la prueba, autorresponsabilidad o carga de la prueba. Cuando nosotros hablamos carga de la prueba, nos referimos
a quién está obligado probar determinado hecho, determinada afirmación. En actividad probatoria, entonces vamos a estudiar cuál es el objetivo de esta actividad, teniendo en cuenta pues, los conceptos básicos y los principios que a ese momento iremos a ver. Vamos a ver también la carga estática y la distribución de la carga de la prueba. Vamos a ver también carga dinámica de la prueba. Vamos entonces también a ver frente a esa carga de la prueba, el decreto oficioso de prueba y las presunciones, ¿sí? Estas presunciones las habremos hablado de las presunciones cuando hablemos también de los hechos que no se deben probar. ¿Listo? Vamos entonces ya a meternos un poquito más en materia, ya más práctica. Vamos a ver clases de prueba, plena prueba, prueba sumaria, cómo se puede prescindir o quién está facultado para prescindir total o parcialmente del término probatorio. Vamos a mirar en qué consiste entonces la prueba trasladada, pruebas extraprocesales, etapas probatorias, solicitud y aportación, cuál es el momento judicial en el cual nosotros debemos solicitar o aportar las pruebas. Vamos a mirar entonces también el decreto de pruebas, pruebas solicitadas por cada una de las partes dentro del proceso judicial o pruebas ordenadas de oficio. Vamos a ver entonces también la práctica de la prueba y esto es importantísimo para la gating. ¿Listo? Entonces, la práctica de la prueba lo vamos a ver cómo se va a realizar en el proceso con intervención y sin intervención del juez, ¿sí? Cuándo o en qué momento se practica la prueba por las partes de común acuerdo o la prueba que unilateralmente la practica o sea practicada por una de las partes. ¿Listo? ¿Cómo se practica la prueba en días y horas inhábiles? ¿Sí? ¿O qué hay al respecto de este tema? ¿Cómo se debe valorar la prueba dentro de un proceso judicial? Vamos entonces a ver los diferentes sistemas de valoración, la tarifa legal y la libre apreciación de la prueba. Frente a esa valoración, vamos entonces también a ver la persuasión racional y la sana crítica, ¿sí? ¿Cuáles son esas reglas de valoración de la prueba? La lógica, reglas de la experiencia o técnica y ciencia. Igualmente, entonces ya para la semana octava nosotros debemos ya tener un avance en nuestras notas, en nuestras evaluaciones. En este caso, no vamos a dividir el 100% en 50, sino que ustedes van a tener un avance en las evaluaciones. Ya habremos hecho talleres, habremos hecho actividades propias de clase y vamos entonces a la semana octava a realizar un parcial. ¿Listo? Por otro lado, también vamos entonces a seguir con el avance de los temas. Vamos a ver sana crítica frente a los medios probatorios, ¿sí? Cómo se aprecia el testimonio, la limitación a la eficacia del testimonio, cómo se va a apreciar un dictamen pericial y cómo se determinan las notas que están al margen de los documentos. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver los medios probatorios en particular, ¿sí? Yo les voy a estar orientando las especificidades de cada uno de los medios probatorios, que obviamente están contenidos en la ley, como la declaración de parte, la confesión, el juramento, la declaración de terceros, la prueba pericial, inspección judicial, indicios, documentos y prueba por informes. Sí, por otro lado, vamos a ver las nuevas tendencias, ¿sí? ¿Cuál es el campo de aplicación y los conceptos? Iniciativa judicial probatoria y sistemas procesales. ¿En qué consiste eso de activismo judicial versus carga de la prueba? Vamos a ver las excepciones a la distribución de carga de la prueba en su noción tradicional.
¿Qué se ha dicho de las evidencias digitales o la prueba digital, la prueba genética y antecedentes legislativos y jurisprudenciales de todos estos temas? Por último, vamos a ver la motivación de la decisión judicial y pasaremos entonces también con el desarrollo de la Getty. ¿Listo? Esta clase, por lo general, ya que pues tú tienes la experiencia de haber visto clases conmigo, ¿sí? Pues va a ser más orientada a la explicación, al tema pues de participación y explicación de los temas que se proponen en el microdiseño. Y también les iba a comentar lo siguiente. Entonces, déjame, yo vuelvo otra vez a presentar la pantalla. Entonces, las clases se van a realizar conforme nos asignó el espacio, la dirección del programa. Va a ser entonces los lunes de 7 de la mañana, sí, de 7 de la mañana a 9 de la mañana y los viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Por otro lado, la atención para tutorías está fijada para los lunes, martes y viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana. ¿Cómo lo he manejado o cómo lo hemos venido manejando en semestres anteriores ante esto de la virtualidad? Para las tutorías yo solicito que me envíen un correo electrónico en el cual me expongan la dificultad o el tema para la tutoría, el día probable para la tutoría y la hora. En medios virtuales no hay ningún problema que la tutoría se fije en horario diferente a este aquí consignado, ¿sí? Pero sí me deben indicar en el correo electrónico cuál es la fecha y la hora que de pronto a ustedes se les ajuste mejor. Yo lo cuadro con mis actividades diarias y podemos fijar entonces una fecha y hora diferente a las aquí propuestas. ¿Listo? Entonces, esa Getty que tiene el 30%, entonces, ¿en qué va a consistir? Como ya lo vimos o como lo estábamos observando, esta materia es más práctica, es más aunada al proceso judicial, ¿cierto? Por lo tanto, la Getty va a consistir en lo siguiente. Vamos a realizar la Getty de esta materia de derecho probatorio con una audiencia simulada. Se van a fijar estudiantes en grupo, pues todavía no vamos a designar los grupos porque necesito saber cuántos estudiantes van a quedar matriculados en esta materia y para poder organizar el número de grupos. Pero entonces la idea es que en una audiencia simulada se va a realizar la práctica de la prueba, ¿sí? Me acordé de algo que se me pasó en el microdiseño. El tema de los parciales, van a haber 2 parciales al semestre. Uno en la semana octava, séptima u octava, y el otro en la semana 15 o 16. ¿Listo? Esos 2 parciales los sumamos y los computamos y nos va a dar el 40%. Ahorita el 30%, entonces es lo que les comento de la audiencia simulada. En esa audiencia simulada yo voy a ser la juez, los voy a orientar para que ustedes como parte demandante y parte demandada puedan practicar una prueba, ¿sí? ¿Cómo y cuáles van a ser las reglas de la declaración de un tercero, del interrogatorio de parte, de la prueba pericial, de una inspección judicial, ¿sí? Entonces, vamos a tener como tal ese ejercicio práctico para la práctica de las pruebas, pero ya de las pruebas en particular. ¿Listo? ¿Cómo nos vamos a organizar? Entonces, como le decía, lo vamos a fijar por grupos. El grupo, como mínimo, debe tener 3 integrantes. Esto lo vamos a definir posteriormente
de acuerdo al total de números que nos aparezca más adelante de estudiantes y también cuántos grupos van a ser. ¿Listo? Pero como mínimo, cada grupo debe tener tres integrantes. Entonces, vamos a fijar unas fechas para hacer nuestra audiencia simulada. Si Dios mediante podemos hacerlo de forma presencial, pues lo haremos entonces en la sala de audiencias de la universidad, o de lo contrario, pues lo hacemos por medios virtuales. ¿Listo? Entonces, ustedes deben aquí en esta audiencia simulada jugar con la creatividad, porque me van a inventar un caso con obviamente, ahí sí, cómo sucedieron los hechos para venirlos a traer en el proceso judicial. ¿Sí? En la práctica, pues yo seré la juez, los orientaré y dirigiré esa audiencia simulada, obviamente con los requisitos específicos de cada uno de los medios probatorios que ustedes van a también consultar. Es decir, si bien es cierto, yo les voy a orientar la temática, ustedes deben consultar a profundidad los requisitos específicos de cada una de las pruebas en particular. ¿Listo? Si hay alguna duda frente al desarrollo y organización de la audiencia simulada en particular, pues serán atendidas a través de las tutorías. Entonces, este ejercicio, el ejercicio de la audiencia simulada, va a corresponder al 30% de la nota final de la materia. ¿Sí? Recuerden entonces que la Getty tiene como tal una nota final del 30%, y no solamente en la exposición de la audiencia simulada, no solamente se limitará al desarrollo de la audiencia, sino que yo también les voy a hacer preguntas específicas a los integrantes del grupo. Entonces la nota va a equivaler pues a la creatividad, se va a evaluar también el caso que ustedes hayan preparado, el desenvolvimiento en esta audiencia simulada y finalmente el conocimiento y dominio del tema en esta audiencia simulada. ¿Cuándo entonces empezarán las audiencias simuladas? Según el calendario que tengo programado para esta materia, lo vamos a empezar a partir de la semana 10. ¿Sí? Obviamente, tanto los grupos como la escogencia de los temas y las fechas van a ser por sorteo. ¿Listo? No sé, Juan Pablo, si tengas alguna sugerencia o comentario. No, profe, pues hay como o sea, el caso lo hacemos independientemente, o sea, que la creatividad sea lo que nos salga, ¿sí? Sí, señor. Ah, ok. Pueden determinar, qué sé yo, un proceso penal, un proceso administrativo, laboral, civil. El proceso y el caso como tal, ustedes lo manejan, ¿sí? Pero entonces recuerden que la práctica de la prueba va a tener reglas diferentes de acuerdo al proceso en el que estemos. ¿Listo? Listo, profe. Y esa también es parte de la consulta. Como consulta, yo recomiendo mucho, ahí sí aprovechando estos medios virtuales, hay audiencias que son subidas por YouTube. ¿Sí? Ah, sí. Entonces, buscar tipo de audiencia y práctica de tal prueba. Eso a veces funciona bastante. Ah, listo, profe. ¿Listo? No sé si tienes alguna duda del desarrollo de la materia. Ah, no, iba a preguntar lo del segundo parcial, pero pues ya su merced dio la aclaración. Sí, se me pasó, por seguir de largo, se me Sí. pasó aclarar el segundo parcial. Y al final, pues entonces vamos a computar todas las actividades que hemos hecho en clase, todo eso va a arrojar el 30%, los dos parciales entonces arrojará el 40% y el 30% final será
nuestra Getty. Por otro lado, si de aquí a finalizar el semestre, eso lo quiero dejar claro, si de aquí a finalizar el semestre tendremos la oportunidad de desarrollar clases presenciales, el parcial será oral. ¿Listo? Si no, entonces el parcial será escrito a través de la plataforma virtual, ¿vale? Para que también quede claro esa parte. Ah, listo, profe. Listo. Entonces yo creo que no siendo más, nos vemos el día viernes. Espero que, pues, que haya mayor afluencia por el día de hoy. Pues no ni avanzamos en tema y pues las presentaciones y demás las haremos el día viernes, ¿sí? Tú y yo ya nos conocíamos, entonces no creo que haya, por el momento, haya necesidad de eso. ¿Listo? Listo, profe. Vale, entonces paremos aquí la grabación.